En la hora de la verdad y con el patrocinio del Banco Popular, siempre se puede, somos Grupo Aval, llega el editorial de Fernando Londoño. Se ha ido por Europa el señor Juan Manuel Santos de paseo para cosechar los lauros que no se merece, buscando que la inadvertencia y la ingenuidad y las buenas intenciones de la gente que lo oiga en Europa supla las deficiencias de la realidad con la que nos enfrentamos los colombianos todos los días. Allá se fue a hablar de la paz, ese fue el tema central. Nunca como ahora estamos en paz. 50 años de lucha quedaron atrás para vivir en paz. Enfrentemos la realidad, porque hoy hay una noticia en el diario El Tiempo que la pone de presente. No se puede hablar de paz cuando están vivos los motores que produjeron la tragedia de la violencia. Si uno no desactiva la dinámica de la violencia, pues no puede decir que está en paz, porque la violencia llega fatalmente. El problema de Colombia se llama narcotráfico. Sobre eso tiene que haber tranquila igualdad de pareceres entre los colombianos, porque otra cosa no sería posible. El narcotráfico, la minería ilegal también, pero la minería ilegal está conectada con el narcotráfico, es el gran motor de todas las discordias o el combustible que alimenta todas las guerras. Cuando el gobierno nacional se dio cuenta de que enfrentaba nada menos que un crecimiento de los cultivos ilícitos de 48.000 hectáreas a más de 200.000. Empezó a mentirle al mundo y a mentirse él mismo como lo hace. Y entonces dijo, no, es que ya con el acuerdo que tengo firmado con las FARC, la cosa queda resuelta, porque imagínense, las FARC ayudándonos a controlar los cultivos ilícitos y a terminarlos, pues es la plena garantía de que no tendremos coca y de que habremos superado este trago amargo que nos hemos tenido que beber en los últimos años. Y entonces no hizo plan, porque el gobierno no hace planes de nada, sino anuncios en lo que sí es maestro, anunciar cosas. Y anunció que a diciembre 31, de las 200.000 hectáreas o 180.000 que decía él que eran las que estaban sembradas de coca, iban a desaparecer 100.000. Y 100.000 iban a desaparecer porque 50.000 sería el resultado de la erradicación voluntaria de coca por parte de los campesinos, que, convencidos por las ventajas que el gobierno les ofrecía para recibir dinero para desarrollar productos alternativos, producirían ese resultado, 50.000 hectáreas de coca a diciembre 31, y otras 50.000 que erradicaría manualmente por obra de los erradicadores contratados y por obra de la policía, que deja sus bastones de mando para dedicarse con una guañadora a cortar la coca que existe en el país. Total, 100.000 hectáreas a diciembre 31, y entonces lo que se hiciera en este año ya le podrían permitir al señor Santos decir que a agosto 7 dejaba un país prácticamente sin coca. ¿Cuál es la realidad? La erradicación manual de los cultivos ilícitos ha sido una catástrofe, una verdadera catástrofe. La disculpa es que los campesinos que siembran la coca, es decir, los guerrilleros, es decir, las FARC, no permiten el trabajo de los erradicadores manuales. Cuando no les ponen bombas, que le cuesta la vida a unas personas que por pobreza y por necesidad se contratan para eso, cuando no es eso lo que ocurre, es simplemente la ausencia total de todo plan y de toda perspectiva y de toda orden para la erradicación manual. La erradicación manual fue un fracaso, pero quedaba entonces la erradicación voluntaria. 50.000 hectáreas que ya se daban por descontadas. Los campesinos que iban a sembrar aguacate o papaya, o ellos no sabían qué, porque nadie les dijo cuál era la sustitución que se hacía. Le contaban, saque la coca, aquí le damos una plata, ¿y qué hago con la tierra? Eso nunca nadie se lo explicó,
porque nadie se tomó ese trabajo. Pero en fin, eran 50.000 hectáreas. Cuando llegaba diciembre y tenían que enfrentarse a la dura verdad que le iba a decir la ONU, porque habían dicho además que la ONU sería garante de esa erradicación y que la ONU certificaría las 50.000 hectáreas que quedarían voluntariamente erradicadas por insinuación de las FARC a los campesinos y por decisión autónoma de cada campesino. ¿Qué resultó? Que en diciembre el resultado era tan pobre que dijeron no, es que hemos tenido algunos problemas y entonces esto lo tenemos que posponer hasta el mes de mayo. Pero en mayo ya quedará cumplida la meta de la erradicación de 50.000 hectáreas. Y mayo llegó, señores, y en mayo estamos exactamente en la mitad de mayo, y entonces otra vez tienen que enfrentar el problema porque está la ONU de por medio y porque están los colombianos diciendo, bueno, ¿qué hubo pues de la erradicación voluntaria? ¿Cuál es el resultado final? Que en lugar de 50.000 a diciembre, que se habían pospuesto por otras 50.000 a mayo, dicen que están en proceso 36.000. Pero eso es un cuento. ¿Cuáles son las hectáreas erradicadas efectivamente, certificadas por la ONU? 11.700. De manera que lo que prometieron como un hecho para diciembre 31, en mayo 15 se convierten las 50.000 hectáreas en 11.700. Si eso no es un desastre, pues los desastres no existen. Y hay una pregunta obvia y elemental. ¿Cuál ha sido la siembra, la resiembra de esas 11.700 certificadas, pero la siembra adicional en todo el país? Nos dicen que Tumaco está llegando ya a las 30.000 hectáreas sembradas de coca. Eso es un mar de coca. Del Catatumbo ni hablemos. Vastísimas zonas del territorio nacional están llenas de coca. La coca se tomó el país. Lo que la gente está calculando es que ya no tenemos 180.000 ni 200.000, sino 250.000 hectáreas sembradas de coca. Pero, cuidado, es una coca mucho más productiva. ¿En qué sentido? En el sentido en que produce más hoja, pero sobre todo en que ya los agrónomos internacionales que han contratado y que han trabajado con toda tranquilidad, como nadie los persigue, nadie está persiguiendo a los bandidos que siembran coca, al contrario, los cuidan, los consienten, se los llevan a los palacios episcopales para que descansen y para que metan mentiras desde allá, pues han traído agrónomos de otras partes del mundo para mejorar la eficiencia de la coca que se siembra en Colombia, para hacer una hoja que produce un clorhidrato de cocaína con mayores efectos alucinógenos, que es de lo que se trata. Matar mejor a la gente, producir el efecto de la adicción con mayores cantidades de éxito de los que venían hasta ahora, de manera que no tenemos 48.000 hectáreas sino 250.000, y no de las 48.000 de entonces sino de las 250.000 de ahora, que son mucho más eficaces, mucho más destructivas, demoledoras. Y lo que el gobierno tiene para mostrar en su asocio con las FARC y en la sustitución voluntaria de cultivos son 11.000 hectáreas certificadas por la ONU, y de esas 11.700 no nos han dicho cuántas se resembraron después de que el campesino comprobó que le estaban dando unos pesos sin saber para qué, cuando lo único que sabe hacer a derechas ese campesino en esas zonas es sembrar coca. Señores, esto es la tragedia. Pero esta es la radiografía de un país al que le mintieron sistemáticamente durante 8 años. Hemos vivido del engaño, hemos vivido de la farsa, hemos vivido del fraude, el fraude institucionalizado. Y estamos ante el hecho de que el motor, el eje de la dinámica productiva de la violencia en Colombia, que es la coca, y por supuesto su hija, el clorhidrato de cocaína, están más activos que nunca, más feraces que nunca, porque la tierra se dedicó para la producción de coca y la gente está dedicada exclusivamente a eso. Y esa es la razón por la cual el DANE puede dar noticias de crecimiento o de mantenimiento del sector agropecuario, que se estancó, y esa es una pésima noticia, pero no, está cayendo. Y está cayendo a pesar de que el DANE dice que el desempleo
en las zonas apartadas del país, las que se dediquen a la agricultura, está disparado, pero no resuelve esa contradicción. Dígame cómo hay más empleo dedicado al sector agropecuario y menor producción o la producción estancada. Es que no cuentan con la coca, no cuentan con ese factor. Y ese es el factor determinante de nuestra tragedia, de nuestro dolor, de la descomposición de la sociedad colombiana, que no se limita a lo que alcance a llegar a las ciudades como resultado de esa gigantesca movilización de recursos, porque 250.000 hectáreas de coca producen mucho más de 2.000 toneladas métricas de cocaína, y 2.000 toneladas métricas de cocaína a $100 el gramo son todos los dólares del mundo, sino que además esa cocaína se metió en las ciudades. Y que estamos viviendo la tragedia de las ollas, la tragedia del microtráfico, de una sociedad que se descompuso, porque los jíbaros tomaron los colegios y tomaron los parques donde están los niños como el teatro fundamental de sus operaciones, y acabaron con la sociedad colombiana. La están destruyendo en su base misma, que son los niños, que son los jóvenes, a quienes están convirtiendo en esos nuevos siervos, ya no de la gleba como el del medioevo, sino siervos de la droga, que es un servilismo mucho peor, mucho más destructivo, mucho más eficaz. Santos ha tenido que reconocerlo a través del diario El Tiempo, es decir, el fracaso total de la sustitución voluntaria de cultivos. La erradicación tampoco existe y somos, señores, un mar de coca, lo que equivale a que estamos metidos en un mar de sangre.